Buenas noches, familia de Jóvenes en Revolución. Abrazongo fortísimo. En el programa anterior vimos la entrevista de Ramonet a nuestro presidente referido al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y le dimos una buena paliza al anélido más odiador y mentiroso de la plaga miamera. Yo puedo ser para usted lo peor de todo, pero yo no soy el culpable de nada de las miserias que está viviendo su familia, ni las que vivió usted, ni las que están viviendo las personas que no conocemos dentro de Cuba. ¡No, hombre, no! Yo no soy el culpable. Sí lo eres. En el segundo semestre del 2019, la administración Trump aplica más de 240 medidas que recrudecen el bloqueo. Y aquí entra el primer concepto, bloqueo recrudecido. A ver, Otaodio, cuéntanos, ¿es cierto o no que esto sucedió? ¡Cuenta! Papatrón, antes de irse, le metió unas cuantas bloqueos más, unas cuantas bloqueos más, unas cuantas regulaciones y se han cogido el fondillo con la puerta. ¿A qué brujer eres tú? ¿A qué cochino eres tú, Otaola? ¿Viste qué duro es? Eso es de gente muy cochina. Pues hoy vamos a visualizar a partir de esa misma entrevista uno de los momentos donde sale a la luz la esencia criminal del bloqueo a Cuba y cómo desde muchos años atrás nuestro comandante nos proporcionó las herramientas para salvar a millones de cubanos. Aclarado esto, vamos con el vídeo de hoy que viene cargadito, viene con sabrosura. El vídeo de hoy viene bien cabrón. Exactamente, estaremos hablando de la agudización del bloqueo en medio de una pandemia mundial. Pero antes quisiéramos comentar este artículo realizado por investigadoras norteamericanas de RAND, que es una organización de investigación. Este artículo fue realizado al inicio del mandato de Trump. Veamos rápidamente qué dicen estas investigadoras. Y fíjense bien que lo dicen ellas, no nosotros. ¿Pero me creen? ¡No! No lo dije yo. Veamos aquí, por ejemplo, comienzan explicando que un recién nacido descansa en Camagüey, Cuba, el 19 de junio de 2015, la semana en que la Organización Mundial de la Salud declaró a Cuba el primer país en eliminar la transmisión del VIH de madre a hijo. A eso se le llama una victoria. Nadie puede derrotarme. Y con esta hipótesis comienzan las autoras del artículo. Los altos costos de la atención médica en Estados Unidos no producen resultados de salud correspondientes para sus ciudadanos. Por el contrario, Cuba, con menos de una décima parte del gasto estadounidense, ha logrado resultados comparables en muchos indicadores, en particular la esperanza de vida y la mortalidad infantil. Y confirma su hipótesis con reconocimiento de los datos estadísticos brindados por la propia Organización Mundial de la Salud y una exposición del sistema cubano de salud, la atención al hombre de forma integral, como un ser biopsicosocial y no como clientes de salud. Muy interesante. También hacen referencia de la integración activa de los estudiantes al sistema de salud primario, médicos y enfermeras de la familia, así como los policlínicos con 2 especialidades clínicas. Y concluyen con las marcadas diferencias en cuanto a atención y concepción del paciente en los Estados Unidos. Más claro ni el agua. Ahora bien, entramos en el 2017. Recordemos que el gobierno de Trump, que fue del 2017 al 2021, fue muy hostil con Cuba desde el primer momento. Pero refresquemos con esta denuncia de nuestro canciller Bruno Rodríguez Parrilla. El presidente Donald Trump aplicó 243 nuevas medidas de bloqueo y aprovechó de forma oportunista la COVID-19 para recrudecerlo a niveles extremos. Denuncio ante nuestro pueblo y la comunidad internacional que entre abril de 2019 y diciembre de 2020 el bloqueo causó daños económicos por 9.157 millones de dólares, un promedio de 436 millones mensuales. Los daños humanos, sufrimientos y carencias que provoca a las familias cubanas son incalculables. El gobierno del presidente Joseph Biden aplica hoy íntegramente la misma política. Así es, familia, con 240 medidas de asfixia contra nuestro país, más la activación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton, termina el gobierno de Trump en enero del 2021.
Eso es de gente muy cochina. Pero veamos cómo nos lo presenta nuestro presidente. ¿En qué condiciones Cuba tuvo que enfrentar una pandemia? Escuchemos. Y entonces todo eso creó un ambiente de escasez de medicamentos, escasez de alimentos, escasez de combustible, que va a incidir el transporte y va incidiendo también en nuestros programas sociales, en el bienestar de la población y va construyendo una realidad muy compleja. En el primer mes del 2020, solo cuando quedaban alrededor de 8 o 10 días para que Trump abandonara la Casa Blanca, Ojo al dato, nos incluye en la lista. La cuestión de la lista de países que... Y de ahí sí de golpe, todas las agencias bancarias y todas las instituciones financieras te dejan de dar crédito. Eso es verdad. Por lo tanto, nosotros hoy somos un país que vive de la cuenta corriente. O sea, ¿qué ingresaste en esta semana? Y cómo eso lo distribuyes entre una cantidad tremenda de prioridades que tiene el país que no pueden ser cubiertas con los ingresos de una sola semana. Por lo tanto, se nos empieza a afectar la disponibilidad de divisas para todas esas cosas que ya se habían acrecentado. Ya no tenemos la misma capacidad para lograr en tiempo cubrir y honrar nuestros compromisos de pagos de dividendos a entidades extranjeras, de pago de deuda a países o empresas con las que las tenemos. No podemos desarrollar la actividad económica con toda la intensidad y las capacidades que poseemos y que necesitamos para ofertar los bienes y servicios. Se nos crea un desbalance tremendo entre oferta y demanda y entonces se incrementan los precios y aparece la inflación en una magnitud muy grande. Y por otra parte no tenemos entonces la disponibilidad de divisas también para operar un mercado cambiario estatal legal de manera eficiente y por lo tanto se nos crea un mercado ilegal paralelo negro, sí, que manipula también la tasa de cambio y que casi se convierte en un elemento que impone los precios y que también contribuye al tema de la inflación. Y en esas condiciones entró entonces la COVID. ¿Entiendes, verdad? En esa brutal guerra económica tiene Cuba en el 2020 que comenzar a crear y aplicar los protocolos de salud para enfrentar la pandemia. Nada nos detuvo para priorizar las vidas humanas. Y desde nuestra visión humanista de revolución, en tiempos de COVID, nuestro principal objetivo fue salvar la vida de las personas. Por lo tanto, una parte importante de todos los esfuerzos y de la poca divisa que entraba al país se puso en función de salvar la vida de la población. Pero, ¿cómo pudo Cuba hacerle frente a esta situación? Esa es una excelente pregunta. Pues atentos. Lo que vais a ver a continuación es duro, es muy duro. Primero, sobre la base de protocolos de enfrentamiento a la enfermedad, reposicionando medicamentos y productos biotecnológicos que ya había desarrollado la industria biotecnológica cubana para otras enfermedades y que tenían un determinado nivel de efecto en las condiciones de la COVID y posteriormente, como se conoce, con el enorme esfuerzo, el titánico esfuerzo y yo diría el ejemplar resultado de nuestros científicos que forman parte de toda esa concepción que tuvo el comandante en jefe de en tiempos de periodo especial desarrollar un polo científico productivo con un esquema de producción, un esquema cerrado donde está la incorporación de la ciencia y la innovación como fuerza productiva y todos incorporados los procesos de producción, invención, distribución y comercialización que si no hubiéramos tenido ese desarrollo desde los años 90 hasta ahora, no hubiéramos podido tampoco enfrentar como se enfrentó la COVID. La verdad, las cosas como son. Exactamente. Cuba ya se encontraba preparada para poner toda la ciencia en función del pueblo, gracias a la visión de nuestro comandante en jefe en los duros años de los 90. El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia. Tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos sembrando. Lo que más estamos sembrando son oportunidades a la inteligencia. Eterno comandante, un gran titán, por siempre tus ideas aquí estarán. Comandante, por siempre será. Nuestro gobierno tuvo que trazar nuevas estrategias, estudiar este nuevo virus y apoyarse en nuestro sistema integral de salud y el polo científico en función de salvar las vidas. Bueno, una primera enseñanza tiene que ver del aprendizaje que tenemos del general de ejército Raúl Castro. Andaba la COVID por el mundo, ya se empezaban las primeras noticias de la COVID. No había ningún caso en Cuba todavía. Estamos hablando de enero del 2020 y el general de ejército dijo, hay que estudiar de inmediato lo que está pasando en el mundo y preparar un plan nacional de enfrentamiento a la epidemia.
O sea, cada país o nosotros aprendimos que había que tener la capacidad de diseñar un programa integral de trabajo o un plan o una estrategia de enfrentamiento a la COVID que implicara a todas las instituciones del Estado, a las instituciones también sociales, al sector no estatal de la economía. En fin de cuentas, que como país asumiéramos un plan país que nos permitiera adelantarnos y preparar condiciones para enfrentar esa situación. Eso es un primer aprendizaje, porque nosotros por ese plan, por esa estrategia, es que pudimos adelantar. Ustedes arrancaron en cierta medida antes de que prepararnos antes que llegara el primer caso. Eso significó capacitación de nuestro personal en las experiencias que había en el mundo, estudiar la enfermedad y otras cosas que ahora te voy a explicar que también son experiencias que salen de ese. Pero bueno, el concepto que más engloba lo que hicimos y el aprendizaje es esa visión de general de eso. Preparen una estrategia, preparen un programa, preparen un plan de enfrentamiento a la enfermedad. Diseño también de Fidel con el concepto del médico de la familia. La COVID confirmó cuán útil es la atención primaria. Y ahora estamos actualizando dentro de la atención primaria esos aprendizajes de la COVID. Les propongo escuchar el reconocimiento y la efectividad de nuestro sistema integral de la salud desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Vamos a la televisión. Su capacidad del primer nivel de atención, la estructura sanitaria cubana, el Sistema Nacional de Salud Universal, único, público, gratuito, de acceso a toda la población, yo creo que le ha permitido contar con todo un grupo de profesionales de la salud que están haciendo investigación casa por casa, incluso los propios estudiantes de medicina, de odontología, están participando en estas encuestas domiciliarias para identificar si hay sintomáticos respiratorios. Esta ventaja se traduce también en que todo el grupo de científicos investigadores en Cuba están participando en proyectos de investigación, en ensayos clínicos con medicamentos que además se producen aquí, que son elaborados aquí, que tienen una historia, repito, de evolución, de conocimiento. Todo esto está puesto a disposición de la respuesta frente al COVID. Sabemos que hay 16 proyectos, 5 ensayos clínicos. Yo creo que el hecho que 23 países hayan buscado la cooperación de las brigadas médicas cubanas ya es un indicador del reconocimiento que tienen los países en el mundo del excelente trabajo profesional que hacen las brigadas médicas Henry Reeve. El representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, reiteró la disposición de ese organismo de continuar apoyando el enfrentamiento a la pandemia en Cuba. Recordemos que en tiempo récord se crearon 5 vacunas, de las cuales se aprobaron 3 para su uso masivo. Soberana, Abdala y Mambisa comenzaron a salvar vidas. Dejemos que sea el propio presidente quien lo explique. Una campaña de vacunación masiva en poco tiempo. Nosotros aplicamos 40 millones de dosis de vacunas en menos de 2 años. Para eso hay que tener un sistema organizado a nivel social, a nivel comunitario, porque no solo se vacunaba en los policlínicos, había instituciones como escuelas donde se organizaron casi que consultorios de vacunación y donde estaba el personal de la salud, pero junto con las instituciones sociales para hacer esa vacunación. Y eso en medio de este bloqueo recrudecido que usted describió anteriormente. Hay un dato que no tengo, yo creo que para nosotros en esas condiciones era imposible calcular. Cuando yo veía y estudiaba, en ese tiempo estudiamos mucho lo que estaba pasando en el mundo con la COVID, yo veía los millones que se entregaran a compañías farmacéuticas para desarrollar la investigación. Yo te aseguro que nosotros no pudimos ponerle ni más de 50 millones a las instituciones científicas nuestras. Claro, tú me dices, eso no puede ser. Está lo que te explicaba antes. Todo el conocimiento, todo el desarrollo pretérito, producto de la idea visionaria del comandante en jefe, que después tiene una transformación cuando el general de ejército, lo que había sido un sistema presupuestado de polo científico, se convirtió también en un potente sistema empresarial de ciclo cerrado de producción de medicamentos y en particular de medicamentos biotecnológicos. Si no hubiera existido toda esa preparación, no hubiéramos podido enfrentar. Y las vacunas salvaron al país. Cuando nosotros teníamos vacunado más del 60% de la población con una sola dosis, enseguida bajaron el pico pandémico. Después nos abrimos a las fronteras del país. Entró la cepa Omicron, que en el mundo provocó picos pandémicos más altos. En Cuba, 1/3 del pico pandémico anterior, y solo duró 2 o 3 semanas, porque ya el nivel de inmunidad que tenía nuestra gente con los efectos de la vacuna eran altos. Eso es verdad. Eso es verdad.
verdad. Eso es verdad. Todo esto, familia, bajo un fuego brutal proveniente del gobierno de los Estados Unidos, quien tuvo momentos cumbres donde demostró sus verdaderas entrañas asesinas. Cuando la COVID, quisimos ampliar las salas de cuidados intensivos para evitar que hubiera colapso en los hospitales, cada vez que íbamos a una compañía a comprarle ventiladores pulmonares, nos los negaron por las leyes del bloqueo. Le dimos la tarea a un grupo de científicos jóvenes de una de nuestras instituciones y se lograron los prototipos y ya son hoy ventiladores pulmonares de altas prestaciones con niveles de digitalización, te digo, brillantes, excelentes. Confirmada su uso, su calidad por los mejores expertos de cuidados intensivos, de anestesia en nuestro país, de personal médico sumamente calificado. Y yo te digo que eso es otro de los orgullos que uno siente como cubano, que uno demande algo a nuestro personal científico, dentro de ellos a los jóvenes, y que haya respuestas inmediatas, pero respuestas elevadas, o sea, respuestas que están al nivel de cualquier desarrollo a nivel internacional. Pero además, la administración Biden ha tenido expresiones y acciones muy perversas contra Cuba. Te comenté la de los ventiladores pulmonares en la COVID. A nosotros se nos afecta la planta de producción de oxígeno medicinal. Sí. Y cuando salimos a comprar oxígeno medicinal a países del área donde podíamos en menor tiempo tener el necesario producto en el país, el gobierno de Estados Unidos presionó a compañías que nos podían suministrar el oxígeno medicinal para que no llegara ese oxígeno a Cuba. Eso es una acción totalmente criminal. Esa es la pura verdad. Y espérate, que aún no has visto nada. Bajo este bloqueo brutal y en medio del mayor pico pandémico, esa mafia miamera y con apoyo de senadores y congresistas, el 11 de julio organizaron y convocaron a estas manifestaciones del SOS Cuba, algo realmente muy bajo y oportunista. Pedimos una intervención internacional liderada por los Estados Unidos. Tenemos que pedir una intervención internacional encabezada militarmente por los Estados Unidos. Que los países miembros de la OEA voten a favor de la intervención. Intervención militar es lo que se está pidiendo en estos momentos. No es canal humanitario lo que hay que pedir. Lo que hay que pedir es intervención humanitaria. Vieja salada. Fue una acción tan perversa, la manera en que manipularon la situación de la COVID en Cuba, cuando ellos tenían una situación más compleja que nosotros. Nosotros manejamos mejor la respuesta a la COVID que el propio gobierno de Estados Unidos, que sí tiene dinero y tiene riqueza, y ellos convocaron el SOS Cuba, toda la manipulación mediática, todos los sucesos del 11 de julio. Hoy tienen tanto cinismo que hoy son capaces de afirmar que ellos no han ido a otro momento de la relación con Cuba por lo que sucedió el 11 de julio. Eso es un cinismo tremendo y es una mentira tremenda. Eso. Con la cual quieren justificar al mundo su posición. Pero la pandemia pasó y Cuba, con su disciplina, con su estrategia, con sus vacunas, salió fortalecida como lo que somos. Un gran pueblo firme, unido y valiente. En esta dosis están la fe y la fuerza de un país más protegido, más inmune, más feliz, más protegido, más inmune, más feliz, más protegido, más inmune, más feliz, más protegido, más inmune, más feliz. Hasta la vista, compay.